hace unos años me preguntaba cuál era la diferencia entre la maqueta virtual y la maqueta de cartón. Y la diferencia puntualmente es que una tiene gravedad y la otra no. Es probable que yo en una maqueta virtual pueda volar 10 metros si quiero sin apoyo y la maqueta no se cae, o el edificio no se cae. Y basta con hacer un ensayo en cartón para entender cómo la gravedad actúa en el proyecto. Eso por ahí lo podíamos preguntar después al profe Ignacio qué piensa al respecto. Exactamente lo mismo. Y quiero aclarar que no soy Adrián Bier, como dice el cuadrito ahí, sino que soy Ignacio. Che, bueno, para no aburrir que es tarde, están de las 5, largo rapidito si les parece. Dale. Ok. Bueno, vamos con el segundo ejemplo, un poco de la misma lógica, pero con otra función que tiene la maqueta. Este, como dice el título, es un espacio habitacional recreativo. Básicamente se trata de, el encargo es una serie de edificios para un barrio privado, edificios de uso común, es decir, típico que hay en los country, en los barrios cerrados, que es una garita de acceso, un Zoom, un salón de usos múltiples, y un edificio que apoya al sector deportivo, digamos, hay unas canchas de tenis y de fútbol. El lugar de lo más inhóspito, inclusive los edificios estuvieron pensados, diseñados y proyectados antes de que estuviera el propio barrio, las calles y toda esta cuestión. El lugar era de este grado de naturaleza, con estos valores paisajísticos, por supuesto, pero sin ningunos elementos de referencia. Digo casi ninguno porque de repente encontramos lo que Wright llamaba Luis Kahn, no, perdón, Kahn era el que hablaba, el genius loci, ¿no? A ver si alguno de los profes sabe de qué estamos hablando, ¿no? De esa figura mística para los romanos, que es aquel espíritu ¿no? Que sabe todo del lugar, que sabe lo que es y lo que debe ser. En este caso era nuestro colega y docente Walter, que estaba trabajando en esa zona. Así que ese fue nuestra primer guía para inserción de los edificios. Espero que no se ofenda la foto que le pusimos, compañero. Bueno, acá hay el barrio, unos planes generales de unos esquemas de cómo van los lotes y dónde iban ubicados esos edificios. Una herramienta digital, ¿no? Es una foto de Google Maps, un plano de AutoCAD sobrepuesto a una imagen satelital, ¿sí? Que nos sirvió un poco de referencia y gracias, hablando en serio, a las coordenadas de Walter, que nos ayudaban un poco a tomar las decisiones dentro de los márgenes que nos daban de ubicación y orientación del edificio. No mucho los edificios, sino otra vez vamos a hacer hincapié en las cuestiones relacionadas a la utilización de la maqueta dentro del proceso proyectual. Acá unos pequeños esquemas que inclusive venían ya trabajando el estudio desde otros proyectos, ¿no? La idea de módulo, ¿no? Que permitía, o alguna serie de estructuras que permitía jugar más o menos libres con unas cajitas dentro de esa estructura modular. La cosa que tanto hablamos en clase, ¿no? El módulo, pero después a la hora de cómo lo utilizamos, y bueno, las posibilidades que da el módulo, ¿no? La posibilidad de crecimiento, de combinación, del dentro, fuera, etc. Voy pasando rápido. Y vuelve a aparecer un elemento, ¿sí? La maqueta. Y en este caso sí me voy a tener un poco, no tanto, efecto televisivo, ahora sí parecemos Canal 12, pero de la década del 80 parecemos Canal 12. Es una misma maqueta y acá está un poco la gracia, más allá de la maqueta en sí, y que hubo varias maquetas que se fueron destrozando en las mudanzas sucesivas y toda esta historia y las modificaciones del propio proyecto, pero yo creo que acá sí me gustaría tenerme un segundo, que es lo siguiente, que es la maqueta, y lo vamos a ir viendo ahora, porque también es otra obra construida, de eso se trataba un poco la charla de hoy, que en definitiva, ¿qué muestra? ¿O qué nos ayudó a pensar? Porque estamos hablando, más allá del módulo, el sistema espacial, el sistema, no tanto constructivo, que también, pero sobre todo el sistema o la lógica espacial que tiene este proyecto. ¿Y cuál es el chiste o la gracia de todo esto? Que un mismo sistema, es decir, el que está representado en esta maqueta, ayuda a resolver los tres edificios que nombré al principio de la charla, ¿no? O de este ejemplo, que son el acceso, que vamos a ver en fotos ahora, el edificio del Zoom y el edificio deportivo, digamos, de apoyo al sector deportivo.
Y digo, y se va a ver claramente, ningún edificio es como esta maqueta. Digamos, esta maqueta no representa ninguno de los 3 edificios. Pero, sin embargo, esta maqueta, por sus implicancias, por las decisiones proyectuales tomadas en ella, ¿sí?, nos ayudó a resolver los 3 edificios, y creo yo, de alguna manera exitosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, creo que esta maqueta, a diferencia del anterior, del ejemplo anterior que veíamos, ¿sí?, que era ayudado a hacer la parte compositiva, volumétrica, ¿no?, cómo resolverla formalmente, si se quiere, de afuera del edificio, esta maqueta, ¿sí?, nos permitió pensar un sistema para una serie de edificios. Y no es menor eso, porque un sistema que a su vez tenía condiciones muy particulares, tenía que ser resistente a ese entorno que vimos recién, muy, muy agresivo, si se quiere, con un edificio, no estaba protegido por nada, estaba expuesto a los vientos, a la lluvia, a la naturaleza, etc. ¿Sí? Y a su vez tenía que tener una imagen, ¿sí?, un sistema que proporcionara a 3 edificios una cierta imagen de coherencia de los edificios dentro del barrio, dentro del sistema urbano cerrado de country, digamos. Entonces me parece que, en esta vamos a ir pasando, insisto, es una maqueta que nos permitió no resolver un proyecto, que muchas veces lo que buscamos cuando estamos en la facu, en ese proceso, ¿no?, rápidamente que la maqueta, o alguna pieza gráfica, una planta, un corte, lo resuelve el proyecto. En este caso, la maqueta nos permitió idear y definir un sistema constructivo espacial constructivo, que básicamente podríamos sintetizar en una gran cubierta, doble cubierta, o una cubierta integral, apoyada lo menos posible en el terreno, con esas patitas muy delgadas, esas patitas de araña, con algunas cajitas o elementos espaciales que juegan medianamente libre por debajo de esa cubierta, a veces por fuera, inclusive totalmente por fuera, como es el tanque de agua. Vamos a ir viendo adelante. El proyecto, lo que decía un poco, la maqueta sirvió, voy a ir muy rápido, no vamos a explicar el proyecto porque no es la idea de esta charla, ¿no? Ahí está la planta, justamente pusimos todas las plantas juntas, ahí hay 3 plantas de los 3 edificios, ¿sí? Son 3 plantas de los 3 edificios, ¿sí? Entonces, difícilmente se puede verificar ahí la maqueta, pero sirvió para armar estas plantas, porque las seguimos, como decíamos antes, de la otra maqueta, nos sirvió como guía para poder armar la organización de estos espacios. Ahí está la planta de los 3 edificios. Después, la planta acceso, la planta Zoom y la planta Quincho. Quincho lo pusimos, bueno, ese es el sector deportivo. Quincho porque vivimos basado ahí. Pero bueno, lo mismo pasa a la vista, a propósito la pusimos, decíamos, vamos a poner todas juntas, sí. Ahí están los 3 edificios. De hecho, la cubierta sufrió una modificación, eso no pasa nada. Pero ahí están todas mezcladas, las vistas y los cortes, son todos, sí, vistas y cortes, o cortes vistas, de los 3 edificios. ¿Sí? Pero si uno lo ve rápido, pareciera que es el mismo corte, o el mismo edificio, o el mismo edificio repetido. Y no es así, sino que el sistema es el que se repite, y la función es la que va cambiando. Y el resultado final también va cambiando. Paso a la siguiente. Bueno, ¿sí? Y acá ya empiezan a aparecer algunas imágenes de la obra. No, esa es una imagen del acceso. Tratamos de buscar algunas que tuvieran fotos de obra, ¿no? Ahí se ve, creo que Walter, el que manejaba la máquina, no salió en la foto. Y se ve un poco el sistema, ¿no? Una serie de patitas, que son esas columnas de base cilíndrica, digamos, base circular, con una estructura de hormigón, que después, ahí sí, ya estamos, se recubrió, vamos a ver más adelante, con un cielo raso de varillas de madera. ¿Sí? Este es el edificio de acceso. Básicamente se repiten o se verifican los elementos me hace seña acá mi manager, sí, los elementos que veíamos en el sistema constructivo, ¿no? Un sistema, una cubierta que cubre todo el espacio de uso, y algunas cajitas que se refieren a la superficie, digamos, cubierta. En este caso, tuvo un desafío extra, porque el módulo, como ven, vuela 3 metros hacia ambos lados, digo, no tiene patas por un requerimiento del uso, que es el tránsito vehicular, y vuela 6 metros en otro sentido y vuelve a girar 3, así que
espero que Walter lo haya puesto, porque, insisto, ¿por qué nombra a Walter? Porque Walter hizo un poco de constructor y de director de este proyecto. Espero que lo haya puesto mucho hierro para que eso se siga manteniendo así. Igual, la gracia no es detenerse en ese edificio, que es muy modesto, sino en ver que ese mismo sistema constructivo sirvió para definir otro de los edificios que tiene otra lógica, que los que se acuerdan del año pasado, de primero y de segundo, seguramente, o sea, de segundo y tercero ahora, se acordarán que fuimos a ver bastante, o insistimos bastante, que la tipología es casi una culata Giovai, ¿no? Una vivienda binuclear, en este caso no es la vivienda, sino que es un sector deportivo, un sector de quinchos, diría. Pero, sin embargo, digo, no solo cambia acá el uso, acá es para hacer asado y tiene un depósito, que se vea en la imagen de la derecha, a la derecha, y una cocina en el sector sur sería a la izquierda de la imagen, y un gran espacio central, al mejor estilo, repito, culata Giovai, esa tipología guaraní que todos conocemos. Digo, no solo cambió el uso del edificio, sino que cambió la tipología, ¿no? Nosotros teníamos una tipología y este edificio tiene otra tipología, ¿no? El espacio semicubierto, central, con dos espacios de apoyo a ambos, flanqueados por ambos lados, digamos. Sin embargo, el sistema constructivo, el sistema espacial sigue siendo el mismo, ¿no? Y sigue teniendo algún grado de relación, de identidad, ¿no? Y de comunicación con el primer edificio, que era el edificio de acceso. Están, sinceramente, lejos un edificio del otro, inclusive este tercero que vamos a ver ahora. Estas son otras imágenes del mismo edificio. Es un pequeño orgullo del estudio, estamos bastante contentos con cómo quedó este edificio. Agradecemos a Walter la paciencia que le tuvo también y las decisiones para su inserción, sobre todo, que no era nada fácil en su momento. Insisto, la maqueta nos ayudó a pensar este tipo de edificios. Vamos al último, rápidamente. Tiene una pequeña secuencia que yo le pedí a Adriana acá que hiciera, porque a su vez este tenía otras particularidades. Como ven, tiene una visión desde la playa, desde el río, o sea, una visión lejana, que no tenían los otros edificios, y con este desnivel, dicho de otra manera, el edificio está como enterrado, si uno viene desde el agua, y va como apareciendo en esta secuencia. ¿Sí? Entonces eso también tuvo que ver con las decisiones proyectuales o compositivas de este proyecto. Sin embargo, no sé si está la mejor foto de todas, pero vuelve a mostrar un poco, voy para atrás, el sistema constructivo, el sistema espacial, la lógica de composición. Por supuesto tenía posibilidad de crecimiento, hoy por hoy está lleno de plantas y creo que le agregaron alguna viga más, si no me equivoco, que compone, pero digo, otra vez, cambia el uso. Este es un zoom, tiene un lugar cubierto, un lugar semicubierto para utilización justamente de actividades comunes. Acá hay algunas imágenes de dentro, ¿sí? O de dentro fuera, mejor, y volvió Canal 12. Algunos detalles constructivos, ¿sí? Siempre cuidando en los tres edificios la relación de dentro-fuera, quizás en la imagen esa de dentro, se ven toda la silla apilada, ¿no? Había alguna que no pusimos de la garita que tiene esa misma relación, no así el edificio anterior de la Culata Giovai, porque ya es un fuera-fuera, pero siempre tratando de equilibrarnos con la naturaleza, que también era otro desafío, que podemos charlar en otra ocasión, pero digo, un edificio, voy para atrás, que necesitaba tener siempre esa relación con el paisaje, vamos a ir, perdón, fui para atrás sin querer, y que logra algún efecto de fenómeno, digamos, utilizando la luz, ¿no? Esta relación, esta cubierta tan particular, que nos permitió esa gran flexibilización, no solo en el uso, sino también en la cuestión constructiva. Quiero decir, de estos módulos que estamos viendo, estos series de módulos, hay algunos que tienen solo pérgola, como se ve en esa foto, pero en el módulo que sigue hacia atrás, en la perspectiva central, digamos, en el punto de fuga central, los otros dos módulos siguientes tienen cubierta, es decir, no te mojás ahí. En esta solo tiene sombra, y por supuesto tiene doble techo en el sector cubierto, digamos, de la sala. Y nada, tiene una serie de efectos bastante bonitos, creo yo, bastante lindos cuando empieza a dar la luz, incluso algunos empiezan a dibujarse por la pared en alguna hora del día. Y digo, todo esto relativamente flexible, no solo en su crecimiento, a medida que el barrio vaya creciendo, que se pueden ir agregando módulos y ampliando lo que pasa abajo de este gran techo sombra,
¿sí? Sino que, insisto, tiene una relación, en esta imagen creo que es también bastante elocuente, sobre el paisaje, ¿no? En este caso, no me quiero ir hablando del proyecto, pero me parece que un poco sintetiza la idea de este sistema que hablamos al principio, que nos facilitó la maqueta, que era un elemento que por un lado tuviera su presencia y su identidad del barrio que la necesitaba, pero a su vez que también supiera retirarse a tiempo y respetar un poco semejante paisaje, ¿no? Semejante postal de la naturaleza, y pudiera contenerla de alguna manera, enmarcarla en esa estructura. Finalmente, y ya con esto termino, vuelvo a ver la maqueta, también nos gusta bastante, está por acá atrás, no sé, por ahí andaba la maqueta, bastante golpeada nuestra maqueta, bastante golpeada la maqueta, ya ven que no tiene una hechura perfecta, ni está, sí, tiene como 4 o 5 años, me apunta Adrián, no sé si yo no me veo, con lo cual es re difícil esto, pero bueno, digo, insisto, no es ninguno de los edificios que vimos recién, pero sí sirvió para poder resolverlos y componerlos a los otros edificios, a los otros esquemas. Y creo que nada más. ¿Se ve Adrián ahí? Sí. Insisto, yo creo que, yo si me digo esto, la última reflexión de cara a los alumnos, y bueno, también a los compañeros docentes, a los proyectistas. Nosotros no nos planteamos, perdón, en ningún momento, parece una ingenuidad, pero lo voy a decir, digo, en ningún momento nos planteamos, si vamos a hacer una maqueta que nos sirva para resolver 3 edificios. No funciona así, digamos. Es decir, teníamos un encargo, un desafío proyectual, un problema arquitectónico, que era construir, diseñar, proyectar, y después construir 3 edificios que tuvieran ciertas características, ¿sí? Y la maqueta lo que hizo fue ayudarnos a encontrar el camino hacia un sistema constructivo espacial, por ponerle un nombre, ¿sí? Y la verdad que eso nos resolvió, no todo, pero gran parte del problema, arquitectónico que se nos presentaba. Eran 3 edificios que no sean idénticos, porque no podían serlo de ninguna manera, porque tienen uso distinto, necesidades, requerimientos distintos. Uno se come asado, el otro se hace fiesta, el otro pasan los camiones, pasan autos. Entonces, pero que a su vez tuvieran un cierto grado de identidad, ¿sí? Y por otro lado, ¿no? Cumplieran con todos los requisitos del contexto donde iban a ser implantados, que era un medio en ese momento, ahora parece, hay hasta asfalto, ahora en esa foto no se vio, ahora hay hasta asfalto en ese barrio. Pero en su momento no había ni caminos, entonces parecía como un entorno muy, no sé si agresivo la palabra, pero muy inhóspito. Entonces me parece que, y todo eso, digamos, insisto una vez más, es una herramienta muy potente la maqueta, que nos fue guiando, obviamente con ideas, apoyándonos en gráficos, en discusiones, en todo tipo en referencias, que en este proyecto no mostramos, pero seguro que tenemos referencias en este proyecto también. Pero en definitiva, para hacer el cierre de la parte teórica de estos 2 ejemplos, yo agradezco una vez más a los profes de Arqui 1 que nos invitaron, a Adrián que me ayudó un poco a armar a las corridas la presentación, sería bueno repetir algún día en presencial, seguramente es más fácil. Y la última de la última es invitarlo justamente a los alumnos a utilizar esta herramienta que es fascinante en todas las etapas del proceso proyectual. Eso es todo por mi parte. No sé si hay preguntas. Ya le toca ya. ¿No se entendió? Fui rápido. Excelente. Excelente, Ignacio, excelente la exposición, muy buena. Bueno, justamente pedirle a los chicos bueno, está abierta la etapa de preguntas, dudas, sugerencias, críticas. Pueden aprovechar este tiempo que habilitamos para realizar todo tipo de consultas. Bueno, a mí me pareció muy interesante cómo resolvió el tema de la cubierta, que al principio la idea que era con la maqueta, después se resolvió de una manera más diferente, pero
bastante práctica, que no solamente solucionó la estética, sino también dio una solución práctica en el tema de la sombra, o sea, cumplió con los requisitos en sí. Digamos que la maqueta empezó como siendo una idea rectora, pero después se transformó y se volvió algo más lindo todavía. A mí me encantó cómo eso fue transformándose y tomando practicidad para lo que era, lo que se estaba pidiendo, la necesidad que se estaba pidiendo para el lugar. Me encantó, sinceramente. Distinto de los Zoom que he visto que se limitan a un edificio, el techo que limita a lo que son las paredes y hasta luego. Pero no, este Zoom marcó la diferencia en lo que es lo práctico y lo que la necesidad de la persona que lo iba a usar. Me encantó. Sí, me hiciste acordar algo, gracias por el comentario, Vilma, ¿no? Sí. Me parece que ahí quizás se nos saltó algo, porque bueno, vamos rápido en la charla, pero parte de los que encargaban, de los que encargaban el proyecto, no solo no eran, sino que no vivían en Misiones. Hoy a la madrugada, no sé qué, le mandé a Walter, revisando un poco fotos viejas, le mandé a Walter una discusión que tuve con uno de ellos, porque claro, entender esto que siempre nosotros insistimos y nos parecemos hasta pesados, diciéndole con el tema de la mirada regional, de entender nuestra topografía, nuestro clima, nuestra forma de ser, era justamente lo que marcaba Vilma, por eso agradezco el comentario, porque la discusión en ese mail, pero casi a las trompadas, solo porque era por mail, si no nos hubiéramos agarrado, yo creo que a las piñas, era justamente nosotros tratando de convencer del estudio por qué tenía que tener un montón de galería y no poca galería, porque ellos tenían la referencia de unos edificios similares y nos mandaban las fotos, entonces nosotros nos agarramos la cabeza en el estudio, ¿no? De un edificio como muy cerrado, muy compacto, pero claro, cuando empezábamos a mirar el que estaba más cerca estaba en Bariloche, entonces con una playa del sur de Buenos Aires, etc. Entonces me parece que en ese sentido también, ¿no? Hacerlo entender al cliente y reconocer, y no es por hablar bien del proyecto, ni mucho menos, porque eso sería demasiado endógeno empezar a hablar bien de nuestro proyecto, pero sí creemos que, sí, me había olvidado de esas discusiones, sobre todo cuando alguien con una mirada afuera no entiende que, claro, todavía hoy nos siguen diciendo ese proyecto, che, le quedó chico el salón, y es probable que haya quedado chico. Ahora, lo que nadie dice es lo que se ganó, y que cada vez que hay un evento, y tengo un montón de fotos muy lindas, pero demasiado comerciales, digamos, para esta etapa académica, pero donde se ven todos los eventos, el 99,9% de los eventos están afuera. Inclusive un día que hubo un cumpleaños de 60, si no me equivoco, hubo una tormenta, se metieron todos dentro y a los 5 minutos salieron todos fuera, porque es nuestra idiosincrasia, nuestra forma de entender los espacios y el clima y el paisaje así lo piden, ¿no? No sé si alguien más quiere preguntar, estaría bueno, uno se va acordando de cosas, de lo que quiera, de la maqueta, del proyecto, de la coreografía. Yo quiero consultar algo. Bueno. Quería consultar a nivel de estudio, digamos, ¿la maqueta siempre la hacen sí o sí a la hora de hacer un proyecto o la usan en el caso como ayuda, digamos, para realizar el proyecto? A ver si entendí bien, Alejandra. Si la usamos cuando hacemos un proyecto, sí. Claro, si la hacen sí o sí a la hora de hacer un proyecto o la hacen en caso de que no se pueda resolver algo o que haya algo muy específico, digamos. Yo le voy a reformular la pregunta con otra pregunta. Nosotros hacemos, sin duda, como muchos, como la mayoría de estudios, hacemos, sí, es lo que decía un poco al principio de la charla, ¿no? De repente tenemos distintos tipos, ustedes mismos, yo por eso quería ver alguna foto que no conseguí el año pasado cuando hicimos la muestra de los alumnos de arquitectura de la UGB, se veían un montón de maquetas, y estaba buenísimo porque había maquetas súper técnicas, súper abstractas y voladas, y no se entendían qué era, y una súper detalle, pero que eran increíbles, una maqueta que hicieron en la materia de historia, unos cortes constructivos de la iglesia gótica, estaban todas buenísimas. En el estudio, obviamente, con una cuestión profesional, estamos bastante con los tiempos acotados, utilizamos maquetas, sí, siempre con la cuestión del proyecto, pero alguna que quizás esté más cerca de la cuestión de investigación. Digo, así como alguien, seguramente mis colegas profesionales estarán de acuerdo, uno de repente está proyectando algo, porque tiene la apuro en los tiempos, está con la cabeza metida en un proyecto, y de repente empieza como, sin querer,
a proyectar algo que no tiene que ver con el proyecto, con el encargo profesional, ¿no? Es como una idea que trae, ¿no? Sea la cuestión topológica, técnica. Yo diría la siguiente frase, que maqueteamos para proyectar, no es que maqueteamos para mostrar el proyecto finalizado, digamos. ¿Se entiende? Eso que acaba de decir Adrián es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la charla, el proceso proyectual. Nosotros muchas veces le decimos eso y a ustedes les cuesta un poco a veces a los alumnos, insistimos. Están bien las presentaciones de las maquetas, las maquetas para las presentaciones final, siempre ayuda a comunicar cuál fue el resultado, ¿sí? El resultado de ese proyecto. Pero muchas veces se olvidan, y eso lo hacemos en el estudio, a mí nos pasa, también nos olvidamos, tratamos que no pase, o por cierta dinámica que nosotros ya conocemos en nuestro ejercicio profesional, pero es fundamental que ustedes lo incorporen en el proceso. Por supuesto que no es la misma maqueta, otro día vamos a hacer si quieren otra charla, vamos a mostrar una maqueta más abstracta. Por supuesto que no es la misma la maqueta de la primera idea, tenemos pedazos de maqueta que ahora son apoyapapeles, pinceles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son maquetas rápidas que se hacen, se pegan con cinta, con lo que sea, con una gomita, con moco, con no importa, digamos. ¿Sí? Porque necesitamos transmitir esa idea rápida. Obviamente, ¿esa es la maqueta que le mostramos al cliente? No, salvo que tenga una cuestión muy, muy puntual. Bueno, ustedes que no tienen cliente por ahora, en ese sentido, no tienen un requerimiento tan estricto, tienen que aprovechar y usar más de ese tipo de maquetas. Maquetas rápidas que le permitan, eso que yo decía al principio, Alejandra, ese ejercicio de prueba-error, esa casi de escultura, moví esto y mejoré aquello, pero ahora me quedó mal lo otro. ¿Y qué pasa si de vuelta? Yo digo que es la mejor forma de ver en 3 dimensiones y en tiempo real lo que estoy haciendo. Obviamente hay veces que hay que presentarse a dibujar una planta, una precisión, hay que resolver cuestiones funcionales, hay que hacer todo medio al mismo tiempo, y esa es la dificultad y la gracia del proceso conceptual. Pero así todo, insisto, lo que dijo Adrián, tuvo muy bien la conversación, es decir, no hacemos proyectos y después un día hacemos una maqueta para mostrarla. No, tratamos de que la maqueta sea parte de ese proceso, y como di en esos 2 ejemplos puntuales, como dimos, que nos sirva para solucionar algo o casi todo del proyecto. No sé si contesté la pregunta, Alejandro. Sí, gracias. ¿Alguno más? Bueno, la pregunta. Los de tercero están todos callados, los voy a matar. ¿No están los de tercero? Profe Ignacio, yo quiero hacer una consulta con respecto a la materialidad. ¿Por qué, por ejemplo, no se utilizó el hormigón y la madera y no, qué sé yo, PVC o hierro, qué sé yo? ¿Qué incidencia hubo en o por qué se llega a la elección de esos materiales que se ven ahí en esta última obra que vimos, por ejemplo, y no en otras opciones? Esa es la última pregunta que tengo. ¿Los materiales de la maqueta me estaba hablando, Tito? ¿O los materiales de la No, obra? en la ejecución del proyecto, ¿no? Que se ve mucho hormigón, madera, hay una cuestión de disponibilidad de material. ¿Por qué, por ejemplo, no está hecho en acero, por ejemplo, el edificio? A eso me refiero. Se entiende perfectamente. A mí me hubiera encantado que sea en titanio, pero estaba un poquito fuera de presupuesto. No, es un chiste. No, hay varias cuestiones y está bueno lo que pregunta Tito. Tú también por el lado de la maqueta, porque también la maqueta tiene que ver con eso, ¿no? También, por más que a veces son representativas, porque son monocromáticas, porque es más fácil hacer, porque es más rápido, porque es más fácil de cortar, porque sí, vale todo eso. Volviendo al proyecto en sí, a la ejecución, al edificio, hay varias cuestiones. Ahí Adrián apuntaba recién. Primero porque son cuestiones disponibles. Titanio, insisto, está difícil y está caro para Candelaria. Primera cuestión. Segunda cuestión, creemos que tiene un lenguaje, a pesar de la modernidad, si se quiere, de alguna manera entendida de los edificios, que tiene alguna idea regional, ¿no? Ese también tuvo buena la pregunta. Me hiciste acordar otra de las discusiones. Fíjate cómo son los planteos y cómo son los proyectos arquitectónicos, las implicancias que tienen a veces. Uno realmente tiene un cliente. Entonces dice, bueno, a este cliente le gusta este tipo de cosas, tiene estas expectativas, estas necesidades. En nuestro caso era un cliente, y eso que discutimos también en la Facu, y un comitente. Y no es lo mismo. Y acá estaban claramente desdoblados. Los clientes, ¿quién era nuestro? ¿Quién nos pagaba el proyecto? ¿Quién nos decía, nos encargaba el proyecto? Estos señores de Buenos Aires que yo discutía por el tema de la galería que hablábamos antes con Prisma. Perfecto.
Nuestros comitentes no eran eso. Los que van a usar el barrio, los señores González siguen viviendo en Buenos Aires. ¿Y saben qué les cuento, chicos? Tenían ideas distintas, diametralmente distintas. Entonces teníamos un comitente que de repente con una idea muy folclórica de lo que era tradicional, lo que él se imaginaba que era lo que debían hacerse acá, en el, perdón de la expresión, el fondo del mundo, para no decir una mala palabra, ¿sí? Entonces tenían una idea como totalmente rústica y folclórica del edificio que debíamos hacer. Mientras tanto, teníamos los futuros usuarios, que la mayoría eran conocidos nuestros, porque el pueblo es chico, que nos decían, nosotros queremos la máxima modernidad, nos queremos parecer a Nordelta. Entonces, eran dos líneas de tensiones muy fuertes. Por un lado, la gente que iba a usar, y aparte todos amigos, conocidos, con lo cual nos decían, che, no me vayas a hacer no vayas a hacer la entrada al portal de la Ruina de San Ignacio porque te mato. Y por otro lado teníamos el comitente que nos encargaba del proyecto y nos decía, oiga, acá hay que hacer la entrada a la Ruina de San Ignacio. Entonces, digo, muchas veces tiene esa dualidad un proyecto. Y eso a veces lo confundimos los docentes y a veces los confundimos a ustedes. Una cosa es quién te encarga un proyecto, ¿sí? Ese es tu cliente, que a usted ahora por ahora no le preocupa mucho, y quién es quién es el usuario, a quién está destinado, ¿no? Lo hablamos muchas veces en clase. Si viene el presidente de la nación y te encarga un hospital para, ¿sí? Ese es tu cliente, pero claramente no es tu usuario, salvo que se enferme el presidente, ¿no? No es el usuario. Entonces digo, acá también pasó, y te agradezco la pregunta, los materiales, para cerrar la idea, los materiales disponibles, materiales que tenían alguna referencia a lo regional, como por ejemplo la madera, que le daba cierta calidez, y en realidad, por eso viene todo el cuento, buscaron ese equilibrio un poco, ¿no? Tratar de compensar esas dos fuerzas que contaba antes, ¿no? Una cosa que fuera con ciertos visos de modernidad y racionalidad, no solo en el diseño, sino en la utilización de materiales que preguntaba Tito, y por otro lado, también que tuviera alguna referencia regional. Bien, buenísimo. Gracias por la respuesta, espectacular. La verdad que está interesantísima la charla, la clase. Agradezco la presentación, la disponibilidad y la predisposición del estudio para con nuestro emprendimiento, esta actividad de ciclo de charlas. Básicamente, para cerrar la clase, porque nos quedan creo que 2 o 3 minutos, agradecer a todos los presentes. Estamos con un alto nivel de rating, 36 puntos, estamos más que full de primera, así que, bueno, agradecerle a toda la presencia de todos agradecer primero a la gente de Plan B y a sus colaboradores, digamos, que por tan linda exposición y tan interesantes reflexiones para no solamente para estudiantes, también para los docentes y colegas que están aquí en línea. Y bueno, invitarlos, insistir, antes que nada, invitarlos a la charla el día lunes, ahora pasamos el link, no me recuerdo la hora, 18 horas. 18 horas del arquitecto Jan Dutari, decano de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un docente y un arquitecto de renombre y de gran referencia para nosotros, los que ejercemos la docencia. Por mi parte, eso, agradecerles a los expositores, a los alumnos, a los docentes y a los colegas que están participando de esta charla. No sé si alguien quiere decir algo más antes de cerrar. Yo quiero agradecer también al equipo que estuvo acá de Plan B y comprometerlos, porque la mayoría son, por no decir, sí, el 99% son docentes de la casa, así que la próxima charla, de que por lo menos espero que lo sigan invitando, de Plan B, la van a dar todo el resto menos yo, digamos. Así que hablar de los proyectos de ellos. Si no, la cara siempre la mía. Y nada, agradecer, y me parece buenísima la iniciativa desde el punto de vista pedagógico, espero que saquen provecho los muchachos, y ya vamos a hacer la presencial, que siempre uno se anima más a las preguntas, y al ida y vuelta. Yo entiendo que es difícil esto de la virtualidad, pero si va todo bien, yo creo que en breve volvemos. Y nada más, agradecerte, Tito, todo el equipo de primero, a Germán, a Lana, y al de segundo que está ahí agazapado y están escuchando, Walter, Victoria. Estoy olvidando. Ahí, Adrián. Por otra parte, estuvimos todo el día, hace 2 días que estamos juntos. Bueno, y bueno, habría que gestionar, no sé si conocés a alguien del barrio para hacer un cierre así
con todos los asistentes de esta charla, a conocer el Zoom y bueno, ver qué tal está constructivamente esa parrilla. Es bueno, eso sería bueno. Tuvimos la delicadeza de no poner parrilla en el Zoom, justamente para evitar este momento. Pero sí, podemos hacer un gran asado de fin de año y vamos gente. Bueno, por mi parte, gracias a todos y bueno, los esperamos el lunes a la clase abierta que tenemos con el arquitecto Jan Dutari. Así que agradecidos y buen fin de semana y nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Adiós. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Chau, chau, chau. Hasta luego.